Así que voy a compartir con ustedes algunas diapositivas sobre lo que voy a hablar hoy, de lo mal que está la salud y cómo podemos mejorar. Espero que tengamos tiempo también para algunas preguntas. Sí, tendremos tiempo para una ronda de preguntas. Y voy a compartir la pantalla ahora. ¿Me tienes que permitir hacerlo? De hecho, hoy voy a hablar, como lo he hecho muchas veces, de la enfermedad de la civilización. Si miramos la OMS, los datos de la OMS que publica cada año, es muy obvio que muchas de las enfermedades crónicas degenerativas están aumentando. Vemos cada vez más gente que desarrolla enfermedades cardíacas, Alzheimer, Parkinson. Y no solo vemos más gente que desarrolla este tipo de enfermedades, sino que también vemos que estas enfermedades se dan en pacientes cada vez más jóvenes. Y esta es una imagen muy clásica. Cuando vemos tantos problemas que aumentan en número y reducen o bajan en edad, vemos que la población, o tenemos que concluir que la población está siendo envenenada. Y esto tiene que cambiar nuestra idea de cómo se administra los cuidados sanitarios. Quizá no tenemos que esperar que aparezcan los síntomas para tratarlos. Y estas enfermedades pueden tardar años y décadas en desarrollarse antes de que aparezcan los primeros síntomas. Y cuando empiezan a aparecer los síntomas, todo el daño ya está hecho. Si si mantenemos este modelo reactivo de la sanidad, entonces el médico llega demasiado tarde, siempre. Y cuando llega, no tienen las herramientas adecuadas, porque básicamente lo que tenemos son productos farmacéuticos que vienen de una filosofía médica que se basa en la bala mágica. Se trata de modificar el comportamiento de una enfermedad a través del cambio de un gen o de una enzima. Y esto es como empezó la industria farmacéutica, con balas mágicas. Y esto pues era bastante apropiado en el siglo XIX, porque en aquella época las principales causas de enfermedad y de muerte eran enfermedades infecciosas y por lo tanto era posible encontrar la bala mágica. Pero eso ya no es cierto hoy. Las principales causas de enfermedad y de muerte prematura no son enfermedades causadas por inflamación crónica degenerativa. Y esto no está causado por un microbio, sino por errores metabólicos causados por deficiencias nutricionales varias. Y hay muchas cosas que pueden ir mal en alguien que está desarrollando Alzheimer o Parkinson, y no es posible tratar la enfermedad con una única bala mágica, con una única pastilla. Y después de un siglo de desarrollo de productos farmacéuticos, después de la enorme proliferación de la industria farmacéutica, esto está pasando en un momento en que la sanidad está empeorando cada vez más. No necesitamos balas mágicas, lo que necesitamos es un enfoque para tratar las enfermedades, deshaciendo los errores metabólicos
que se han implantado años atrás. Si podemos hacerlo en un mundo posmoderno, podremos mejorar las expectativas y la esperanza de vida de forma considerable. Y esta es una estrategia que es mucho más barata del modelo que estamos utilizando ahora. Es más eficiente, más coste eficiente y más sensata. Podría hablar durante horas y horas sobre esto. Aquellos que me conocen ya saben que soy capaz de hacerlo, pero tenemos un tiempo limitado y voy a intentar cubrir muchas cosas. Voy a hablar de las enfermedades de la civilización, las causas, y para empezar tenemos que hablar de cómo las podemos curar. En primer lugar, ¿hasta dónde es mala esta situación? Pues es muy mala. Hablemos de la situación en Estados Unidos, pero esto es aplicable para muchos otros países occidentales. Tenemos el número de personas con enfermedades crónicas degenerativas cada vez mayores y vemos un aumento de 1955 a 2020, ha aumentado casi en un 20%. Esta es una carretera al desastre. No podemos continuar así. Miremos ahora en las encuestas de sanidad de Estados Unidos. ¿Cómo es la imagen hoy? Si vemos la situación con una única enfermedad degenerativa crónica, ha aumentado un tercio. Perdón, Paul, pero no vemos la pantalla. No. Estoy compartiendo pantalla. Ahora. Ahora. Me deberíais haber parado antes. Bueno, estos son los datos que muestran el aumento de personas con enfermedades crónicas en Estados Unidos. Este no es un fenómeno actual, lleva pasando bastante tiempo. Y si miramos las encuestas de sanidad de Estados Unidos, vemos que las enfermas las personas con una única enfermedad crónica han aumentado en un 60%. Incluso niños y adolescentes tienen problemas crónicos. Esto es relativamente nuevo. Antes de 95 no había ningún enfermo crónico infantil. Y si vemos enfermos con varias enfermedades crónicas, vemos que también han aumentado muchísimo en los últimos años, pero no siempre ha sido así. Miremos la primera encuesta de sanidad en Estados Unidos que se hizo en 1935 y en aquella época la primera encuesta nacional solo encontró que un 10% de la población que tenía una enfermedad crónica degenerativa. Ahora estamos en el 60%. Por supuesto, el diagnóstico no era el mismo, los tratamientos no eran tan eficaces como los que tenemos ahora, pero estos son los datos que muestran este aumento y muestran una población que está cada vez más enferma. ¿Y cuándo se dio el cambio? El principal cambio se dio a finales de los años 40, principios de los años 50. Este gráfico es un poco complicado, voy a explicarlo un poquito. Estos son enfermedades por porcentaje cada 100.000 habitantes y las cifras, las líneas que bajan son muertes causadas por infecciones en Estados Unidos y vemos que están bajando desde los años 40 y continúan bajando en los años 50, en los años 60. Han ido cayendo desde 1900, de hecho, y la caída más significativa es
por la mejora de las infraestructuras de agua y por la higiene sanitaria. Pero también los programas de inmunización, las primeras vacunaciones, los antibióticos que también ayudaron. No son tan eficientes como las farmacéuticas dirán, pero sí que fueron muy buenos para evitar todas, todas las muertes que causaban. Y, por supuesto, también hay muertes no causadas por infecciones, por ejemplo, enfermedades pulmonares, fibrosis quística, por ejemplo, y estas quedan siempre al mismo nivel, más o menos entre 1900 a 1950, y ahí empiezan a cambiar. Y desde 1950 no han dejado de aumentar. Y algo terrible debió pasar en 1950. Uno podría pensar eso. Pues bien, cuando pensamos, ahí empezaron las enfermedades crónicas degenerativas que hoy pasaron del 10% al 30% a partir de 1950. Por lo tanto, algo muy, muy venenoso debió pasar en aquella época. Algo muy malo debió pasar en 1950. De hecho, sucedió en la década de 1940. ¿Qué pasó? Pues es el periodo en el que la industria de los ultraprocesados y de los fast food empezó a invadir el mercado y llenar nuestros platos y nuestras dietas. Y ahí empezó a cambiar nuestra dieta. Y ahí pasamos de consumir comida sencilla que podemos cultivar o tomar a partir de los animales de nuestras granjas a comida ultraprocesada hasta nuestros días en Estados Unidos. Leyendo los periódicos vemos que estamos consumiendo en Estados Unidos un 60% de comida ultraprocesada y Gran Bretaña va en segundo lugar, entre 40 y 50%. Y como lo he dicho, nos estamos enfermando cada vez más y las enfermedades degenerativas crónicas se dan cada vez a edades más tempranas. Aquí tenemos toda una lista de enfermedades, algunas de ellas las conocen, algunas quizá no las conozcan tanto, pero todas han aumentado en frecuencia y en edades tempranas. Cada una podría ser objetivo de una charla por sí sola, pero no es el tema de hoy. De hecho, me centro en algunas de mis clases. Aquí tenemos el, distintos síndromes como incontinencia, delirio. Aquí tenemos otras más. Después de la osteoporosis, la fibrosis quística o sarcopenia, esquizofrenia o traumas causados por daños. Todos estos problemas no tienen nada que ver con la infección, sino con nuestro modo de alimentarnos y todas ellas están aumentando. Algunas están bajando y pensarán, son buenas noticias. Pues no, también son malas noticias, porque las cosas que están reduciéndose son las que no queremos que bajen. Alguna es la fuerza muscular. De media, en la población lo que vemos es que la fuerza de presión de la mano se está reduciendo. Y esto pone en evidencia la fuerza
general que tenemos. Y cuanto menos fuerza, más probabilidades de morir tenemos, porque la musculatura no es solo para moverse de A a B, sino que es extremadamente importante en todos los problemas metabólicos. Y cuanto menos utilizamos nuestra musculatura, cuanto más débiles son nuestros músculos, más rápido vamos a envejecer y más vamos a sufrir los síntomas del envejecimiento. La fertilidad también está bajando. Se ha reducido en 2/3 en los últimos 20 años. Es enorme. Y cada vez más hombres tienen fertilidad subclínica o claramente falta de fertilidad, y las mujeres tienen el mismo problema. La demanda de servicios de reproducción asistiva está aumentando de forma radical. Y el coeficiente intelectual, hay algunos estudios que demuestran que está bajando. Hay 4 o 5 maneras de calcularlo y todos ellos muestran una reducción del coeficiente intelectual. También los datos, aunque sea difícil de escuchar, en general nos estamos volviendo más tontos. Y esto es causado todo por nuestra alimentación. Hay muchísimos aspectos químicos y neuronales que se ven afectados por nuestra alimentación y lo podemos medir. Y todo esto está reduciendo la inteligencia en toda la población. Aquí tenemos, por supuesto, estos datos encabezados por Estados Unidos, que son los que tienen la peor dieta, pero lo vemos en todos los países del mundo. Por lo tanto, todos los progresos que hemos visto desde 1950 en cuanto a la mejora de la esperanza de vida, sobre todo desde 1900, está yendo en sentido contrario ahora. Entonces tenemos muchas variables, muchos datos. ¿Y qué hemos hecho en los últimos años? Pues es intentar separar las distintas variables que constituyen el estilo de vida moderno y la dieta moderna para ver si había distintas palancas de enfermedades, si las podíamos descubrir para establecer antídotos. Y lo que vemos es que la dieta industrial tiene un efecto en el epigenoma y en la manera en que se comportan nuestras células, por lo tanto, pero también afecta al metaboloma, que es una palabrota científica que se utiliza para hablar de todas las reacciones metabólicas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, epigenoma es cómo se desarrolla y se expresa el ADN, y el metaboloma se ve degradado a causa del estilo de vida moderno y de la dieta moderna. Y hay 4 maneras en las que está bajando. Algunas se conocen bien y otras no tanto. Hemos oído hablar de la inflamación crónica, el estrés inflamatorio crónico, que es el principal causante de todas las enfermedades degenerativas. La disbiosis sería el segundo problema. Este es un trastorno causado por los microorganismos dentro de nuestro cuerpo, sobre todo en el intestino, pero en todos los tejidos del cuerpo también se ven reducidos a causa también de la dieta. La malnutrición de tipo B, luego hablaré más de ello, y finalmente el embrollo glicémico, es decir, comemos demasiados azúcares y acaba en la corriente sanguínea porque no podemos digerirlo. Muchos pensarán que el hígado es el que se ve más afectado para eliminar todo esto, pero el hígado es muy
pequeño y los músculos esqueléticos son mucho más importantes para quemar esta glucosa y quemarlo para dar la energía que necesitamos para movernos. Pero como no somos tan activos como lo éramos, gracias al desarrollo tecnológico, como por ejemplo la tecnología de la información o los motores de combustión, pues no los quemamos. Bueno, pues estos cuatro elementos son los que eh, bajan nuestra calidad de vida y todo esto se ve exacerbado por el estilo de vida de baja energía. No estamos comiendo históricamente demasiado, pero no logramos quemarlo todo. Eh, Estamos utilizando mal muchos nutrientes que desembocan en esta malnutrición de tipo B, pero también nuestros músculos no funcionan adecuadamente. Por lo tanto, todos los azúcares establecidos o aportados por la dieta moderna acaban en la corriente sanguínea, lo que provoca insulimia, lo que provoca en definitiva, diabetes tipo 2, que puede tener muchísimas otras complicaciones y que aumentan el envejecimiento. Hablemos de los antídotos ahora. Hay muchos que no funcionan. Se han hecho muchísimos estudios para ver el impacto en la salud. Las, eh, las- yo intento ser un científico serio y intento analizar los datos de los estudios. Bien, la industria farmacéutica no ha hecho nada, solo ha aportado elementos tóxicos para tapar los síntomas o para evitar los síntomas. Y ya no tenemos la sabiduría de nuestros tatarabuelos. Estas cuatro palancas se han estudiado muchísimo y por primera vez podemos hablar de antídotos y podemos tener la esperanza de proteger al público de la epidemia actual de estas enfermedades crónicas. Voy a empezar con la inflamación crónica. La inflamazona es muy complicada y para los científicos y los médicos aquí no estoy hablando de la inflamazona de unas proteínas concretas, no. Esto es lo que pasa con las células inmunes activas y los tejidos que la rodean. Digamos que tengamos una célula con un núcleo que va a crear mediadores lípidos para evitar la cascada inflamatoria. Y estos mediadores lípidos tendrán un reflejo en las membranas de la célula en omega 6 y 3. Por lo tanto, aquí encontramos la ratio omega 3, omega 6 muy importantes en la dieta. Y la respuesta es muy importante. Si, si estamos invadidos, tenemos que tener una respuesta inmunitaria importante para parar esta secuencia inflamatoria. Por ahora no hay ningún tejido dañado. Las células también tienen unas partes que se llaman exosomas, que están en la parte exterior de las células y que liberan cierta información. Por ejemplo, tenemos el ARN mensajero, por ejemplo, pero también enzimas que tienen metaloproteínasas, por ejemplo. Bueno, pues estas enzimas tienen, trabajan en muchísimos
puntos del cuerpo, pero pueden ser muy destructivas. Son enzimas hiperactivas que son muy similares a las enzimas digestivas, es decir, que pueden disolver cualquier tipo de tejido y por lo tanto no queremos demasiado. Entonces, si tenemos una dieta sana, las tendremos para evitar que la inflamación progrese. Y esto también se consigue con los polifenoles que se obtienen de la fruta. Y todo esto permitirá reducir la inflamación. Todo ello con una dieta sana. El problema es que la dieta moderna tiene un porcentaje de omega 6 y 3 desequilibrado y por lo tanto se eliminan la mayoría de mediadores lípidos y de polifenoles también. Y por lo tanto se liberan estas enzimas que están disolviendo todo el tejido. Estos son microfibras de colágeno. Hay muchísimos tipos de fibras. Es una red muy especializada y si no alimentamos las células de forma adecuada, no pueden conectarse las unas a las otras a través de este tejido y por lo tanto las células se desagregan. Para dar una ilustración de lo destructivas que son estas enzimas, son las mismas enzimas que se liberan por esta bacteria, por ejemplo, que vemos en esta imagen. Esta señora no pudo acceder a antibióticos y esta bacteria le disolvió literalmente la piel. Bueno, pues estas enzimas son las mismas que se liberan poco a poco en nuestro cuerpo y que pueden disolver el cartílago, el hueso o las células del hígado o las células cerebrales. Son los procesos que están en el corazón del desarrollo de las enfermedades degenerativas crónicas. Esto es para enseñar el cambio de la ratio omega 6, omega 3 desde en el último siglo y que ha aumentado muchísimo a causa de la dieta industrial. Y en esta diapositiva vemos cómo han caído en la ingesta de polifenoles. Si vamos 150 años atrás, la gente comía más fruta en las comidas porque eran más activos, necesitaban más calorías y comían verduras y vegetales que eran distintos de los de hoy y contenían niveles más altos de polifenoles. La fruta que comemos ahora tiene menos polifenoles. Los estudios demuestran que la ingesta de polifenoles ha caído entre un 60 y un 90% hoy en día. Por lo tanto, estas enzimas están hiperactivas las 24 horas al día y año tras año, día tras día, están actuando y al final, a los 60, 70 años, si tenemos suerte, vemos que tenemos los síntomas de una enfermedad crónica degenerativa. Y las empresas de los fast food y de la comida em, moderna son los causantes de todo esto. Todas estas comidas tienen esta ratio omega 6, omega 3 completamente desequilibrada, crean una gran disbiosis por falta de prebióticos, tienen les falta glucanos, beta y luego tienen un exceso de otros componentes, AGE, sales, que provocan
índice glicémico muy importante. Y todos estos componentes son proinflamatorios y por lo tanto la inflamación crónica es casi universal. La disbiosis, los problemas intestinales son universales. Un exceso de sodio, de magnesio, de potasio, para aquellos que recuerden las clases de biología de fisiología, significa que el músculo se contrae demasiado y, por lo tanto, todos los músculos se van a contraer, incluidos los bronquios, y esto provoca el peligro de enfermedades prematuras y de muerte prematura. Y los bajos niveles de ejercicio físico es solo un ejemplo. Aquí vemos el ejemplo, el perro sí que está corriendo, pero el conductor no se está moviendo. Y aquí tenemos un cochecito para llevar una maleta que te lleva a ti y no tú que llevas la maleta. Bueno, y este es un mando, un control remoto de la televisión. Quizá no es tan exagerado como las otras dos imágenes, pero es un ejemplo en el que la tecnología moderna nos ha reducido la actividad física. Y históricamente comemos menos que antes, pero la comida que estamos comiendo está llena de calorías inútiles y por lo tanto no tenemos la malnutrición típica, sino la malnutrición moderna de tipo B. Y por lo tanto, tenemos gente obesa que come, pero que les faltan todos los nutrientes necesarios. Estos son porcentajes de las personas en Estados Unidos que no consumen suficiente de los distintos nutrientes que deberían consumir cada día. Casi el 85% de la población de Estados Unidos está consumiendo menos de lo que debería. Y lo mismo es cierto para el magnesio, para el calcio, para todos. Los aminoácidos, los azúcares, distintos tipos de fibras, y la lista continúa y continúa, excepto las calorías, porque todas estas comidas están diseñadas para ser rápidas, para ser adictivas, no tienen suficiente fibra, nos sacian, comemos demasiado. Están diseñadas para ser adictivas justamente y están asociadas con el aumento de peso a corto y largo plazo. Y yo tengo 70 y pico ahora mismo y eh, veo cómo ha cambiado los niños hoy en día, fotografías de niños en los años 50 a cómo son los niños ahora, es un cambio radical. Tenemos un 10% de aumento de consumo asociado con los ultraprocesados que provocan riesgo de cáncer, 15% de riesgo de hígado graso no alcohólico, 14% de riesgo de muerte temprana y también demencia o un aumento del riesgo del COVID-19 o de las asociaciones de los efectos secundarios de la COVID-19. Y también estamos viendo que aumentan el envejecimiento inmunológico y de desarrollo de la sepsis, que es cada vez más habitual, que sea fatal por la resistencia a los antibióticos. Hay cada vez más bacterias que escapan de nuestro control. Y Estados Unidos, que consume la mayoría de estas comidas, vemos los efectos de forma radical, pero aquí vemos los 7 países más desarrollados y vemos
la esperanza de vida de la población. Cuanto más sano comen, más esperanza de vida hay. En Estados Unidos, en 1940 estaba en el número 30, pero en 2020 Estados Unidos ha caído a la posición 53. Y estamos casi en 2024, pero parece que Estados Unidos está cayendo por debajo de los 6 países más desarrollados. Yo diría que Estados Unidos ni siquiera está en los 60 primeros países. Esto indica hasta dónde está llegando la inflamación crónica en Estados Unidos y diría la caída de la inteligencia. Por supuesto, esto no es solo para Estados Unidos, puede ser en Europa, en Sudamérica, en Asia. ¿Qué pasa cuando vemos a un amigo o un familiar con problemas de salud y que vive en el mundo moderno y come una dieta moderna? Bueno, pues muy probablemente están comiendo comida ultraprocesada porque esta comida es la que llena las estanterías de los supermercados y a causa de esto tendrán un porcentaje de omega 6 y 3 desequilibrado y podrá tener problemas como artritis, por ejemplo, o problemas de hipertensión o problemas cardíacos o disfunción metabólica asociados con el hígado o migraña o un tumor cerebral o estrés, porque el estrés crónico inflamatorio está en todos sitios. Todo ello causado por la alimentación moderna que no tiene suficiente fibra prebiótica y por lo tanto tiene enzimas gram negativas y por lo tanto proinflamatorias que provoca problemas de hígado y también problemas neurológicos. Bueno, pues ¿qué hacemos? Les damos omega 3 y los polifenoles adecuados para mejorar y al hacer eso podemos reducir el estrés inflamatorio y puede mejorar todas las partes del cuerpo menos el intestino grueso. Ahí tenemos que tener eh, otra, otra herramienta. Necesitamos crear una microbiota más adecuada que vaya por el intestino delgado para luego llegar al intestino grueso. Bueno, ¿hasta qué punto es importante esto? Bueno, pues os voy a compartir con ustedes unos datos de un estudio de la OMS de 2019. La OMS está muy desacreditado hoy en día. El presidente no es alguien en quien confíe, para ser honesto, y han tomado posiciones políticas un poco cuestionables, pero algunos estudios son muy interesantes. Este estudio fue de 2019 y pudieron demostrar que sencillamente tomando más fibra podíamos reducir las muertes tempranas en un 30%. Esto es enorme. Aquí podemos verlo en detalle, una reducción del 25% del cáncer de colon, 25% también de reducción de ataques de corazón y también un 25% menos de demencia. Bueno, y este estudio implicaba un mínimo de 7 gramos de fibra prebiótica. Pongamos esto en contexto. Si vamos a la era precristiana, tenemos un pueblo amerindio, el pueblo Odam, que consumía unos 140 gramos de fibra prebiótica cada día. Tendrían
La microbiótica, básicamente gram positiva en el intestino grueso. Luego entraré en detalle y explicaré más esto. Pero si avanzamos más cerca de nuestro mundo actual, estamos en el siglo XIX en Reino Unido y sabemos que la dieta victoriana consumía unos 40 gramos de fibra prebiótica. Conocemos muy bien la dieta victoriana y en aquella época no había ningún problema de síndrome de colon irritable, por ejemplo. Tenían una microbiota muy sana. Bueno, pues hoy, ¿cuánta fibra prebiótica consumimos? 3,5. Hemos pasado de 140 a 3,5. No llegamos a la recomendación mínima de la OMS. Y eso son muy malas noticias. Y este es un intestino sano. Esto es el aspecto que tenía nuestra microbiota cuando consumíamos 140 gramos o 40 gramos de fibra prebiótica al día. Estábamos alimentando las especies prebióticas. Los prebióticos no son para nosotros. Los probióticos son alimento para los prebióticos. Las especies probióticas que son gram positivas rompen las cadenas de ácidos grasos en cadenas pequeñas, en cadenas cortas, y esto es muy antiinflamatorio y mata muy bien las células cancerígenas. Entonces, si tenemos muchas especies probióticas en nuestros intestinos, tiene muchísimos beneficios en todo el cuerpo. Esto consumiendo 140 o incluso 40 gramos de fibra prebiótica al día. Pero si quitamos esto, entonces las especies probióticas se mueren de hambre y se sustituyen por especies gram negativas, las que vemos en rojo, y estas no consumen fibra prebiótica. Son muy distintas en cuanto a lo que comen. Comen proteína. ¿Y dónde está la proteína en el intestino grueso? Pues no viene de lo que comemos, porque la que comemos se absorbe en el intestino delgado. Pues comen proteína de la capa micósica que está en la base de las células y consumen estas proteínas y entran en contacto directo con los colonocitos de nuestras células. Y como son gram negativos y están cubiertas de polisacáridos, son proinflamatorias y provocan muchísimos problemas en el intestino. Y aquí vemos la separación entre las células y ahí tenemos muchísimos componentes que se van creando como polifenoles y todo esto promueve muchos problemas y muchas enfermedades. Por lo tanto, tenemos que rectificar esto y solo lo podemos rectificar poniendo fibras prebióticas de nuevo en nuestra dieta. No son digestivas, no se pueden romper en nuestro estómago. Esto son hexágonos de carbohidratos hechos de monosacáridos de azúcar que están unidos en una cadena. Bueno, pues la bacteria se come esto y cuando la bacteria empieza a romperlo es cuando es la fermentación y lo combinamos con otras fibras más largas que fermentan más lentamente y otros prebióticos más complejos. Estos son betaglucanos de la cebada. Esto lo obtenemos, por ejemplo, del banano verde y el porcentaje de fermentación se
frena, se reduce y sí que tomarlo en las cantidades adecuadas, porque cuando llega al intestino grueso, los olisacáridos de la fruta llegan al intestino grueso y luego llegan las cadenas más largas y las cadenas más largas y las resistentes. Y así traducimos la fibra prebiótica a lo largo de todo el intestino grueso. Por lo tanto, por primera vez aquí podemos hablar de antídotos. Podemos frenar el estrés inflamatorio crónico con una combinación de ácidos grasos de cadena larga y omega 3 y fibras prebióticas. Podemos deshacer la disbiosis con distintas fibras prebióticas, con distintos ritmos. Podemos luchar contra la malnutrición de tipo B, no con suplementos mal diseñados que no sirven para nada, no, con un apoyo de espectro amplio, con buena alimentación y con suplementos bien pensados. Y para el problema glicémico, sería más ejercicio y menos azúcar. Y los estudios demuestran que si se hace eso, se puede curar la diabetes tipo 2. Es difícil de hacer, pero es factible en teoría. Pero hay maneras de acelerar este proceso, pero no puedo entrar en detalles hoy. Y todos los daños que se ha hecho o que ha causado la dieta moderna, si hacemos todo esto, entraremos en una zona neutra y nuestra esperanza de vida aumentará muchísimo y lo hemos visto por todo el mundo en centenares de casos. Cuando la gente lo hace, cuando entre 3 y 6 meses, si tenían síntomas de algún trastorno, estos síntomas desaparecen muy rápidamente y esta gente normalmente puede librarse de cualquier fármaco, lo cual es fantástico para cambiar la manera en que pensamos la salud. Esto sería una mejor y más eficiente manera de enfrentarnos a la sanidad pública. Pues bien, voy a darle de nuevo el micro a Javier y quizá tenemos un tiempo para alguna pregunta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Paul. Ha sido increíble volverte a escuchar. Vamos a abrir el debate. Y respuestas. Así que si alguien tiene alguna pregunta, por favor, poner la mano levantada en virtual, es decir, de esta forma que ya a mí me pueda ser la persona arriba, o que la escriba por el chat. De esta forma lo vamos a poder traducir. And to all the rest as well, the Q&A, we're going to do it for Spain, for Spanish speaking, because we have so many people and that was broadcast for Spanish speaking. So all the Q&A will be in Spanish. Sí, como has dicho, las preguntas y respuestas van a ser ahora mismo en español. Así que quien tenga alguna pregunta, sí la puede poner perfectamente por aquí. There's not many questions. Aquí, here. One patient has SIBO. Can take symbiotic or Una persona tiene SIBO, puede tomar Symbiotic, ¿algún consejo? Bueno, pues si tienes SIBO, no puedes utilizar Symbiotic. Lo que tienes que hacer es tratar primero el SIBO
Y eso se puede hacer con la cura de la sopa de zanahoria. Si se hace correctamente, esta sopa eliminará las bacterias del intestino delgado, las llevará al intestino grueso y a partir de ahí se puede utilizar Synbiotic, pero no hasta que se elimine esto. Otra pregunta, ¿las enfermedades crónicas se pueden curar o pueden mejorar con los productos? Según los libros médicos, no se pueden curar las enfermedades crónicas degenerativas, pero los distintos estudios sobre la diabetes de tipo 2 nos han permitido pensar en la gestión de las enfermedades crónicas degenerativas de forma más productiva. Estas enfermedades se han considerado incurables y las han tratado con las herramientas inadecuadas y, por supuesto, no han podido solucionar el problema porque las herramientas no eran adecuadas. Y esto ha provocado más fatalismo y han asumido que estos problemas no se podían curar, no se podían gestionar. Y lo que estamos descubriendo ahora, y mucha gente lo está descubriendo ahora, es que si rectificamos el desequilibrio metabólico, los errores que provocan estas enfermedades, en este momento el cuerpo puede regenerarse y la enfermedad puede empezar una remisión. Aquí tenemos más preguntas. Alguien pregunta sobre el hígado permeable. ¿Cómo se le puede ayudar? Sí, sí, tienes hígado permeable con una buena microbiota, el intestino empezará a curarse. Alguien está preocupado por tomar omega 3. El aceite comercial no funciona, se ha demostrado, y el pescado es saludable, eso lo sabemos. Y esta paradoja se puede resolver de forma muy fácil. El aceite de pescado se le quita el olor y se le quitan algunos otros componentes. Y al hacer esto, el omega 3 se vuelve muy vulnerable y por lo tanto menos eficaz. Y lo que hacemos es reconstituir todo el pescado. Todos los componentes que son polifenoles anfifílicos se restauran al omega 3 y en este punto el omega 3 queda protegido y por lo tanto tendrás una buena viabilidad y los polifenoles y los omega 3 se pueden digerir mucho mejor. Y una vez que tenemos el equilibrio omega 3-6 y la proteína reactiva C mejora. Hablas de la reactiva C, sí. ¿Y en qué casos se recomienda Synogen? Synogen está pensado para eliminar células de forma selectiva y se hace con células madre en la médula ósea y en la mayoría de casos no obtenemos estas células senescen hasta muy tarde en la vida, a partir de los 55 años en adelante. Y a partir de esa edad parece que funciona muy bien. Pero ahora he leído informes de gente que ha utilizado Synogen en edades más tempranas, incluso adolescentes que lo han utilizado con problemas de salud muy concretos y he leído informes muy positivos, pero es un poco prematuro por ahora llegar a una conclusión.
Yo no hablaría todavía de este tipo de aplicaciones por ahora. Y para la migraña, ¿qué recomienda? Y si es importante dejar pausas del aceite balance. Bueno, la migraña no reacciona de la misma manera en todos los individuos. Sabemos que hay un componente inflamatorio y uno vascular. Y para mucha gente que utiliza el protocolo de salud, ven que la migraña es menos fuerte o incluso desaparece completamente. De nuevo, no sé si funciona, pero por lo que escucho, entre 6 y 8 casos de cada 10, sí, sí que funciona. Por lo tanto, si tenemos una migraña que nos imposibilita mucho, vale la pena probarlo. Y ¿qué pasa con los anuncios de que omega 3 es peligroso? Es interesante que el omega 3 puede ser peligroso, pero es poco probable, en mi opinión. Hay otros metaanálisis que demuestran que el omega 3 no tiene ningún efecto. Por lo tanto, según qué artículo creamos. Pero lo cierto es que el omega 3 reducen la excitabilidad de los músculos cardíacos. Por lo tanto, si utilizamos omega 3 en cierto periodo de tiempo, puede reducir el riesgo de muerte por ataque al corazón causados por ventilación, por fibrilación en los ventrículos. Otro tema es que casi todo el trabajo se ha hecho con aceite de pescado. Si se utilizan estos aceites, no previenen la rotura de estas fibras en elementos anfimotratos. Por lo tanto, si tomamos muchas cantidades o grandes cantidades de aceite de pescado, puede ser peligroso, pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos este aceite con polifenoles. A mí me diagnosticaron fibrilación hace 15 años y me recetaron Flaquenite. Y lo que oímos de los médicos es que solo funciona unos pocos años y luego hay que pasar por cirugía. Bueno, pues yo he tomado una pequeña dosis en los últimos 15 años, la misma pequeña dosis, y mi problema cardíaco no aumenta y no ha aumentado la inflamación crónica y sabemos que eso empeora la situación cardíaca. Si visitan mi blog, buscan una entrada que trata sobre el corazón, tendrán todo esto en más detalle. Vamos a responder 3, 4 preguntas más, hablando de omega 3 y anticoagulantes. Hay distintos artículos publicados que dicen que el omega 3 no tiene ninguna interferencia con anticoagulantes. Los anticoagulantes tienen un efecto menor en los omega 3 al no ser que tomemos demasiado. Algunos toman tanto aceite balance que se vuelven negativos. Yo esto no lo recomiendo, pero si estamos en un rango normal no debería haber ningún problema.
Si tomas aceite Balance y el médico te dice que tomes Pixeban y aspirina, por ejemplo, entonces deja el aceite porque estás tomando demasiado. Si estás tomando el aceite con todo este cóctel de fármacos y ves moratones en el cuerpo, tienes que dejar el aceite o la aspirina, porque entonces la sangre es demasiado fina. Y otro tema sobre niños, embarazo y todos los procesos de crecimiento para los niños, ¿cómo puede ayudar? Si estás desequilibrado, perdón, si estás equilibrado, si tienes un equilibrio omega 6 3 bueno, podrás tener o tienes más probabilidades de tener un buen embarazo y tu hijo tendrá menos probabilidades de tener déficit de atención o depresión postnatal. Y este niño tiene más probabilidades de desarrollarse de forma sana. Y hay algunas evidencias que demuestran que tienen menos ansiedad, más control de impulso y que es un niño con más éxito. Por supuesto, no puedo decir que esto sea al 100%, en el 100% de los casos, es una generalización. Y para aumentar los bajos niveles de testosterona, el aceite puede ayudar. La respuesta es probablemente sí. Los estudios que me gustaría citar no se han hecho todavía, pero sabemos que el proceso de de formar la testosterona se hacen en un tejido que es lo que llamamos inmunológicamente privilegiado. Para resumir, este, necesita bajo nivel de estrés inflamatorio. Y si hay mucho estrés inflamatorio, entonces la fabricación de esperma se ve afectada. Entonces, mi impresión es, si equilibramos omega 3, omega 6, podremos tener un mejor recuento de esperma. Dos últimas preguntas sobre la fibromialgia y los productos, ¿cómo pueden ayudar? Bueno, y mientras busco cómo se pronuncia fibromialgia, alguien que ha sufrido una operación quirúrgica o quimioterapia, ¿cómo los productos pueden ayudar? Bueno, si has pasado por cirugía, los productos sin duda mejorarán y acelerarán la, eh, la curación con un traumatismo, un corte en el dedo. También se acelerará. Yo tuve una cirugía menor en el dedo gordo hace un par de meses y el doctor me dijo que por mi edad tardaría un mes o así para curarse. Y luego volví a ver al doctor 4 días más tarde y no podías decir dónde se había hecho la cirugía. Fue una curación acelerada. Y yo creo que el protocolo de salud es fantástico después de una cirugía. Si estamos hablando de alguien que ha recibido radio o quimio,
yo recomendaría utilizar Encino Biotic, que permitirá volver al equilibrio mucho más rápido y protegerá los intestinos, porque esos se ven muy afectados por cualquier tipo de terapia, de quimioterapia o radioterapia. Entonces lo recomendaría en cualquier caso y también permite recuperar el equilibrio. También pueden buscar ustedes mismos la literatura que lo demuestra. Yo creo que en general, si tenemos una mejor alimentación, mejoraremos en la mayoría de los casos y frente a la mayoría de enfermedades. Y esto es una realidad para todos en cualquier momento de la vida. Fibromyalgia. Una pregunta sobre la fibromialgia. Bueno, ya nos entendemos. Hay distintas teorías sobre qué es la fibromialgia. Algunos dicen que se debe a una deficiencia funcional o quizá hay un componente inflamatorio. En algunos casos se puede confundir con otro trastorno. En mi poca experiencia, yo creo que el protocolo de salud puede ser útil, pero no lo sé. Y para acabar, Cincino funciona. The answer is yes. We started Estudios independientes de la utilidad de Cincino, pues sí, hemos empezamos en Europa y todo se fue al garete a causa de la COVID. Así que perdimos todo lo que habíamos hecho. Estamos organizando otros estudios, algunos científicos nos han contactado en distintos países y estamos siendo muy selectivos porque los estudios son muy caros y necesitamos saber antes de nada qué va a ser más útil para nosotros destinar el dinero y ahí realizar el estudio. Y luego tenemos un problema. Si podemos demostrar que el protocolo de salud puede tener efectos enormes en distintos trastornos, cosa que sabemos, no podemos hablar de ello aunque lo sepamos, porque los reguladores están entre las manos de las farmacéuticas y por lo tanto no podemos hablar de las ventajas de estos suplementos nutricionales porque no son fármacos y por lo tanto vamos a gastar miles de dólares en un producto que es fantástico, pero no podemos hablar de él. Y además podemos hablar de un producto que puede mejorar o revertir el Parkinson, por ejemplo. Digamos que lo tenemos, digamos que lo consigue y hacemos pasar el mensaje y lo decimos con muchísimo cuidado, pero entonces alguien que dice, bueno, pues tenemos una cura para el Parkinson y entonces los reguladores lo escuchan y yo acabo en la cárcel y no muere por todas las multas que tienen que pagar. Por lo tanto, es algo muy sensible. No podemos decir la verdad en un momento en el que la mentira está tan extendida. La verdad es algo subversivo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Bueno, pues esta ha sido una conclusión perfecta, una manera maravillosa de acabar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y espero verle en un par de semanas. Muchísimas gracias por todo el trabajo que hace y por todo el impacto que está haciendo en este mundo. Muchísimas gracias. Sí, tengo muchas ganas de ir a México y tomarnos un tequila sunrise juntos. Por supuesto, muchas gracias y hasta pronto. Adiós.
chicos, muchísimas gracias a todos. Vamos a dar finalizada. Quedan muchísimas preguntas. También vamos a intentar pues, recolectar preguntas para poder pasarlas y esperamos con la máxima brevedad del tiempo. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un grandísimo resto del día.